Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios. Hablamos el mismo idioma. Conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés, un episodio diferente porque si bien en Bien Cordobés ya saben que alentamos la economía, la matriz productiva de Córdoba, en este caso invitamos a un actor cordobés, Facu Gambadel. Bienvenido a Bien Cordobés. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Gracias. Bien, vos, acá Bien. es al que me tenés que dar cátedra, o sea, de qué manera nos paramos en el escritorio, en el micrófono, ¿viste? No, bueno, acá es cómodo, lo importante es estar cómodo. Sí, cómodo. Cómodo en todo sentido. Si hay algo que a vos se te refleja en cada una de tus obras o en los lugares donde actúas, es la comodidad. O sea, te sentís como un personaje más. Sí, totalmente. Es mi profesión, es para mí mi vocación y lo disfruto mucho y es el lugar donde creo que más cómodo me siento, sin lugar de dudas, arriba de un escenario, en un set de filmación. Ya lo hago hace muchos años y creo que cada vez lo disfruto más. Facu, ¿qué edad tenés? 36. 36. Sí. Y empecemos como a tu historia desde chiquito. Sí. ¿Dónde naciste? Yo nací en Córdoba Capital, soy oriundo, soy criado en Córdoba Capital. Y ¿Barrio? Barrio Villa Argentina, es zona sur. Y fui a dos colegios, los dos en zona sur, uno era el Taborín y otro el San Antonio de Padua, en barrio San Vicente. Ahí estudié, ahí me recibí y después de un tiempo me fui para Buenos Aires. Y estoy hace 16 años en Buenos Aires. Ah, tremendo. Muchos años, sí. ¿Por qué elegiste Buenos Aires? Porque, a ver, yo desde muy chiquito siempre decidí y sentí que quería ser actor, que quería actuar, que quería contar historias, que quería estar en ese lugar. Y siempre sentí un poco que en Córdoba, al menos en ese momento, tenía cierto techo para poder evolucionar, para poder crecer, para poder aprender, para poder trabajar y tener muchas más oportunidades y para poder vivir de esto realmente. Y por lo cual ahí, con 20 años, tomé la decisión de irme. Ya estudiaba desde los 14 años que estudio y me había empezado a preparar acá en Córdoba. ¿Para qué te decían tus viejos? Papá, mamá, quiero ser actor. Se querían morir al principio. Fue difícil. Fue romper con una estructura. ¿Tenías una estructura familiar marcada donde te Total. decían, che, tenés que, no sé, viste, te dicen contador, abogado, arquitecto? Sí, soy de una familia bastante tradicionalista, conservadora en muchos aspectos. Creo que eso con el correr de los años ha ido cambiando mucho. Obvio, les enseñaste de y alguna creo que manera. yo fui un puntapié en esa ruptura. Pero sí, desde chico siempre, obviamente, o sea, la idea que ellos tenían era estudiar algo un poco más clásico, ¿viste? Y también hay algo que surgió cuando yo les planteo que quiero ser actor y que me quiero ir a Buenos Aires, es que ellos nunca como padres de una familia en Córdoba Capital, donde hay muchísimas universidades, donde hay muchísimas posibilidades, de todas maneras, ellos nunca crecieron con la idea de que sus hijos se iban a ir de la ciudad. Entonces creo que eso también rompió como una estructura. Hermanos tenés? Somos 4 hermanos, yo soy el segundo. Y creo que eso rompió mucho con la estructura. Entonces, creo que ya desde ahí comenzó un poco todo este movimiento, ¿no? Y cuando yo se los planteé, yo creo que estaba tan seguro de lo que quería hacer y de lo que quería para el resto de mi vida, que terminaron, no sé si cediendo es la palabra, pero terminaron entendiéndolo. Y dándome la posibilidad de yo poder irme a Buenos Aires. Y bueno, y así surgió. Y me fui con 20 años a BuenosIres en búsqueda de oportunidades. ¿Te fuiste con algún llamado? Nada. Me fui simplemente a estudiar y a trabajar y a hacer castings y a probar y a ver qué pasaba. ¿Cómo es ese mundo? O sea, ¿qué timbres tocas? ¿Qué puertas tocas? O sea, entiendo que es hacer 1000 castings para que te llamen de uno, Sí, pero probablemente. ¿cómo es ese manejo también de la frustración? Bueno, lo trabajé mucho, yo creo que lo trabajé muchísimo. A mí me pasó que yo tenía como una intuición, si se quiere, de que algo iba a suceder. Cómo era, cuándo era, qué iba a ser, no lo sabía. Sí tenía como una confianza en mí mismo y en mis capacidades que lo creía posible. Eso creo que a mí me ayudó a avanzar mucho y me ayudó a también tener perseverancia y decir,
ser consciente del proceso que tenía que pasar. Cuando me fui para allá, obviamente, los primeros meses no fueron tan fáciles. El destierro, un poco salir de tu zona de confort, en mi casa, con ciertas comodidades y todo, era ir a hacer un cambio totalmente rotundo. ¿Y en esos primeros meses en algún momento te planteaste, che, me la mandé o che...? No. No. Eso no. Nunca pensé en eso, nunca sentí eso. Sí, cuando sentí el malestar, quizás por ahí era extrañar o por ahí era decir, uy, esto puede ser un poco más difícil de lo que yo creí. Siempre lo que se me venía inmediatamente a la cabeza era, tranquilo, este es un proceso que hay que pasar. Y yo creo que los procesos son importantes y creo que hay que ser consciente de los procesos. Esa es una manera en la cual yo elijo manejarme para ser consciente de lo que va sucediendo. Facu, pero estás muy laburado internamente. O sea, Sí, ¿esto viene innato en vos? Innato, porque nunca hice mucha terapia. Sigo sin hacer mucha terapia, hago terapias cada tanto, en ciertos momentos, circunstancias, cuando siento que hay algo que yo no puedo controlar o solucionar o manejar, es donde acudo un poco a la ayuda, pero si no, trato de siempre estar tranquilo conmigo mismo y serme fiel en lo que yo pienso y tengo ganas de hacer. Pero bueno, sí, esta parte del proceso al comienzo fue difícil porque, como recién hablábamos, me fui sin nada, o sea, me fui realmente a probar suerte, lo que se dice, me voy a la gran ciudad a ver qué onda, y nada, toqué 1000 puertas, 1000 timbres, en ese momento, por ejemplo, bueno, las redes y... sí había internet, había mails y tal, pero hasta ese momento cuando yo me fui para allá, uno de los modos para quedar en los castings o hacerte presente en las productoras era ir llevando un currículum a las productoras impreso, puerta por puerta, con fotos, con esto, con lo otro, y fue lo que hice. Yo me acuerdo que las primeras semanas me recorrí toda Buenos Aires llevando currículums a cualquier productora que se me apareciera, que trataba de que sean productoras con referencia, porque obviamente hay de todo, pero a las productoras, a los canales, me paseaba por todos lados, los llevaba, y a representantes también lo hacía, y como para presentarme un poquito también, me estoy diciendo, bueno, acá estoy yo llegué, yo estoy. Entré a estudiar, entré al conservatorio de allá de Buenos Aires a estudiar teatro, y bueno, hasta que en un momento, después de casi un año de estar viviendo en Buenos Aires, pegué uno de mis primeros castings más importantes y, contame y eso. Sucedió. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron por teléfono? Me llamaron y... ¿Vos habías dejado el currículum? Yo había dejado el currículum por todos lados, pero justo me pasó en esta oportunidad con este casting es que había caído en una oficina de un representante conocido de Buenos Aires. El representante primero me dice que no me podía tomar porque no tenía tanta experiencia, porque... Él, me acuerdo de una frase que dijo, dice, es como cruzar la 9 de julio con un ciego. O sea, es como, viste, con esa cosa de decir, no me puedo lanzar al vacío así a contratar a alguien o representar a alguien que no conozco cómo trabaja. Que yo lo entendí en un punto, pero después tuvimos una reunión y como que él de repente siento que algo habrá visto y me empezó a mandar a castings. Y en uno de estos castings a los que me manda, yo sin saberlo y durante mucho tiempo no lo supe, y digo durante mucho tiempo porque fue un casting muy largo. ¿Cuánto dura un casting más o menos? Y depende. Hay algunos que son de un mes, de un par de semanas. Como una entrevista laboral, digamos. Exactamente, vas pasando como etapas y pruebas. Y este casting era para un programa que se llamaba Violeta, para Disney Channel, y fue mi primer trabajo y fue por la puerta grande. Sí, no lo podías creer. Y no lo podía creer. A ver, vuelvo a esta sensación que yo tenía al principio de, che, algo me va a pasar, yo siento que me puede ir bien, que me va a ir bien en esto. Esa palpitación, y de repente encontré y apareció esto que era una de las cosas que yo más anhelaba en ese momento, hacer un proyecto como este de Violeta, que era musical, era infanto-juvenil, que se grababan para televisión, se hacían discos, se hacía gira, todo muy cuidado, era algo que yo quería y que yo sentía que podía hacer y apareció. Y eso creo que me cambió la vida totalmente. Facu, empezar por un proyecto así, que es Violeta, a empezar por otro que, nada, por ahí no haya tenido tanta repercusión, te marca la cancha de una manera diferente. Totalmente porque, a ver, yo siempre digo que uno tiene que, cuando llega a esos lugares que por ahí uno anhela mucho, uno tiene que tener herramientas después para sostenerse también ahí, ¿no? Y eso es muy loco porque yo venía así, estudiaba hace muchísimos años y a la vez cuando llegas a ese momento decís como, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, creo que las aptitudes estuvieron para poder sostenerlo y fue muy interesante. Para mí fue una gran escuela, sinceramente, porque me enseñó de todo. Si bien, como recién decía, había estudiado mucho, creo que en la práctica después las cosas se vuelven un poco diferentes. Pararse en un set de televisión, con luces, con cámaras, con mucha gente alrededor, vos teniendo que actuar, haciendo escenas,
fue un gran aprendizaje donde creo que nos enseñaron mucha disciplina, éramos muy chicos, trabajábamos mucho. ¿Qué es la disciplina que te marcan? O sea, ¿a qué hora entras? O sea, por ejemplo, en un día de grabación normal. Un día de grabación normal, nosotros a las 7:30 de la mañana quizás ya teníamos que estar en el estudio. ¿Y estaban todos o ponerle la que hacía de Violeta? Estábamos todos, todos. Estábamos, por lo general estábamos todos, obviamente, después dependiendo de las escenas que se graben es cómo se arma. Claro, se organiza todo el día, pero por lo general estábamos casi todos y estábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde grabando. Sin parar. Sin parar, o sea, sí, parábamos una hora para almorzar y después apenas llegás tenés un tiempito de maquillaje, de vestuario y toda esa parte y después es grabar escenas, si seguís con la misma ropa seguís grabando, si te tenés que ir a cambiar te vas a cambiar, volvés y tenés todas escenas que no están grabadas por lo general en orden cronológico, entonces también te tenés que trabajar mucho el tema de la continuidad y cómo laburarlo, porque vos quizás en una escena tenés que actuar de una determinada manera, pero después grabás una escena que es de 3 capítulos después, o quizás 3 capítulos antes, y tenés que saber dónde está tu personaje, con qué intención tenés que hacer la escena. Es muy interesante, es complejo, pero es interesante. Y bueno, nada, y grabamos muchas horas, y esto de la disciplina es estar siempre presente para hacerlo hacerlo bien, no ser un actor que pasa muchas veces que, qué sé yo, por ejemplo, te tenés que cambiar de ropa y dejar todo tirado, ¿viste? Nos enseñaban mucho como al orden, a colaborar con las otras personas del equipo, porque sí, nosotros estamos adelante de cámara, pero atrás de cámara hay un montón de gente que también está trabajando y no es tu esclavo. Claro, camarógrafos, las personas que no se ven detrás de todos estos proyectos. Exactamente. Pero nada, se volvió muy divertido de todas maneras, yo lo disfrutaba mucho. ¿Y cómo se generaba la dinámica con el grupo de amigos, tipo los actores? ¿Son piolas? O sea, sí, ¿se generan esos trabajos de equipo? Sí, nosotros generamos, creo que un gran equipo, nos hicimos muy amigos, nuestro elenco estaba conformado, toda la parte juvenil más que nada, de actores de distintas partes del mundo. Entonces había muchos que eran de afuera y vivían en Buenos Aires en ese momento, entonces también se empezó a generar como algo por fuera de lo que era el set, ¿no? Claro, que era como su familia. Exactamente, y se formó como una familia, tuvimos muchos años trabajando juntos, fueron en total como 4 o 5 años. ¿4 años? Sí, porque hicimos 3 temporadas de televisión, hicimos 2 grandes giras también sí, de teatro, de shows, entonces tuvimos mucho tiempo juntos, compartimos muchas cosas juntos, cosas lindas, cosas malas, pero es un grupo que hasta el día de hoy, por más quizás no nos vemos por mucho tiempo, con algunas, por más que nada con los que viven afuera, pero después cuando nos volvemos a ver es como si no pasara el tiempo. Y eso creo que hizo la dinámica y creo que fue una de las cosas que también hizo que el proyecto, más allá de toda la estructura gigante de una empresa como Disney por detrás, creo que la dinámica y la buena onda que nosotros teníamos también, tanto adelante como fuera de cámara, hizo que el proyecto para mí funcionara también muy bien. Para que los chicos también se ilusionan mucho con eso, ¿no? Y compran mucho eso, que nosotros, más allá de lo que era la ficción, éramos realmente un grupo de amigos haciendo lo que amábamos. Se sentía, se notaba. Era hermoso y lo disfrutábamos mucho. Traspasa la cámara eso, ¿no? Porque yo creo que sí, sin lugar a dudas, se nota cuando no hay química, cuando no hay onda. ¿Te ha pasado trabajar con actores que no hubo química y tipo vos viste que el contenido o el resultado final se vio de una manera? Y mira, yo soy una persona bastante empática y trato de conectar al toque, más que nada por esto que estamos hablando, ¿no? Porque me parece que en nuestro trabajo tiene que suceder eso, tiene que haber un ida y vuelta y uno se tiene que sentir cómodo para poder jugar delante de una cámara o arriba de un escenario. Pero me ha pasado con algunos colegas que quizás no pegaba la onda que yo por ahí pretendía o me hubiese gustado y se nota distinto, porque es un poco más tenso, tenés quizás menos confianza para poder jugar o decir algo de otra forma, ¿viste? Tenés algunos que son demasiado estructurados y bueno, y eso cambia un poco la dinámica, sin lugar a dudas. Facu, me quedé de vuelta como, nada, en el momento que tenías 20 años, 19, 20 años y decidiste, irte a la 9 de julio, irte a Buenos Aires en búsqueda de oportunidades. ¿Lo volverías a hacer si hoy tuvieses 20 años o ves que en Córdoba hay de pronto otro tipo de acciones u oportunidades o espacios en donde uno como actor se puede decidir en crecer acá? Yo particularmente y personalmente creo que lo volvería a hacer, pero te digo, yo ahora después de 16 años estoy de vuelta en Córdoba por un tiempo bastante prolongado, que hacía mucho tiempo que no estaba, y veo diferente la situación hoy, de todas maneras. Creo que hoy en Córdoba tenés más posibilidades de crecer, tenés más posibilidades de
de hacer cosas. Hay algo que también rescato, que yo creo que esta mirada la tengo hoy por la experiencia que yo ya tengo. Claro. Entonces... Claro, que capaz que vos tenés más oportunidades porque ya hiciste toda esta carrera que de pronto te miran a vos, Facu, chévere. O sea. Y bueno, puede ser también, sin lugar a dudas, puede ser, pero mi cabeza es distinta también. Qué sé yo, ya por ejemplo, yo hoy estoy en Córdoba porque estoy haciendo una obra de teatro en la cual yo la actúo y yo la produzco. Como que ya me metí en otro lugar también dentro de la industria. Y justamente lo que quería con esta obra, trayéndola a Córdoba, era poder mostrar otra cosa en Córdoba, en el teatro de Córdoba. Contanos poder esa obra, mover ¿de un qué poco. se trata? Las Cosas Maravillosas se llama, es una obra inglesa que habla... La obra comienza con una premisa, que es este personaje que cuenta su historia y él empieza con una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. A partir de eso, este personaje empieza a contar por qué crea esta lista. Es una obra que habla del vínculo familiar, habla del vínculo con sus padres, habla de un tema bastante fuerte y conmovedor, que es la salud mental, y cómo él, a lo largo de los años, desde que él tiene 7 años hasta que es adulto, cómo va transitando todo este tema, y cómo lo vivió él, y qué era lo que él pensaba en cierto momento, con 7 años, y cómo después pensaba al respecto cuando era más adulto, y te va llevando por una montaña rusa de emociones que lo vuelve una historia, como recién decía, muy conmovedora, tierna, esperanzadora, creo también, en el cual te muestra un tema fuerte, pero con otra mirada. Y ¿Por qué creo lo que ayuda elegiste? mucho. Porque ¿Es tu primera experiencia como productor? Sí, porque fue una obra que a mí me salvó en un momento bastante complicado, personal y profesional. Estaba atravesando una crisis muy fuerte en la cual no encontraba mucha salida y de repente encuentro esta obra, la veo y me hizo la cabeza, ¡puf!, me explotó. Y fue como, yo quiero contar esta historia. Quiero contar esto, quiero que todo el mundo pueda verla, pueda escuchar de lo que estamos hablando y poner en boca de un personaje un tema tan delicado y tan importante que muchas veces no se habla. Y a mí me salvó y fue como lo que a mí me puso como una... ¿Viste? Como una zanahoria a perseguir, como decir, che, esto me está moviendo, cuando no estaba encontrando ningún tipo de estímulo para yo hacer cosas. ¿Crees que tiene que ver con tu necesidad de querer aportarle al otro lo que te aportó esta obra a vos y encontrar estos distintivos, digamos, detrás del teatro en donde el otro le puede generar? Totalmente. A mí me salvó y creo que puede salvar a mucha gente escuchar y ver esta obra. Y en el teatro mismo también, ahí obviamente más allá de eso que me ayudó a mí como a salir y encontrar algo para hacer, también fue la bajada de info que me pasó y la intuición que yo tuve en ese momento cuando la vi, porque me pasó los 10 minutos de empezar a verla. Fue como, ¿Dónde la viste? Yo la vi, fue muy loco, es una obra que se hace como 3 años, casi 4 en Buenos Aires, pero yo en Buenos Aires nunca la había visto en vivo. Y de repente streameando, la encontré en una aplicación de streaming. Sí. Y encontré la versión original. Y es inglesa la versión. Es inglesa. Y me puse a verla y dije, wow. Y ahí me voló la cabeza, de verdad. Y ahí la info que me bajó fue, quiero hacer esta obra, pero la quiero hacer en Córdoba. Quiero llevarla a Córdoba. ¿Por qué? Porque sentía que tenía muchas ganas de volver a actuar en Córdoba, que hacía muchos años que no lo hacía, porque sentía que quería traer a Córdoba algo interesante para contar, que la gente venga a verla y diga, che, qué buena está esta obra, y recomienden ir a verla. Y porque creo que también había algo inconsciente que me pasaba, era de querer volver a un lugar seguro, de contención, en mi casa, con mi familia, con mis padres, con mis amigos, y nada, y eso creo que, viste, como, no sé si la palabra es como escaparle un poco a Buenos Aires, pero sí quizás a bajar un poco el barullo. Y bueno, nada, y me puse manos a la obra y sucedió. No, es un poco volver a las raíces, ¿no? Sí. Esta obra también es como que es volver al lugar de donde somos, a una esencia, sí. A una esencia. Y esta obra y este personaje habla desde ahí, habla desde un lugar muy genuino, muy real, y diciendo, esto me pasó a mí, esto lo viví yo así, y les cuento mi experiencia. Y les cuento, es una obra en la cual el personaje se salva en cierta manera con la historia que él va contando, y como recién dije, es una historia que a mí me salvó también particularmente. Tremendo. Facu, ¿cómo fue tu primera experiencia como productor? Y además, ¿cómo es ese Facu productor y ese Facu actor que de pronto tiene que estar
de los dos lados, ¿no? Sí. En algún momento, Sí. ¿cómo le bajás órdenes? Facu productora, a Facu actor. Y, bueno, el tema está en que ya trato de mimetizar los dos pensamientos y de muchas decisiones que la tomo como pensando un poco en las dos. Fue una experiencia muy buena, en la cual no estoy solo, la coproduzco con mi hermana, que también cuando yo le conté un poco la idea que tenía, También ella... una energía divina tu hermana. Es verdad, la Sí, conociste, sí. es verdad. Ella inmediatamente se copó y me dijo, yo estoy para que lo hagamos, y nos pusimos manos a la obra. Hay ciertas cosas dentro de las decisiones que se toman que en la confianza y en el conocimiento que ya tenemos uno del otro, quizás delego ciertas cosas. Siempre lo charlamos, pero voy delegando. Después en las decisiones que voy tomando cuando tomo decisiones como productor, muchas veces también las pienso en a mí como actor, qué es lo que me sirve que suceda. Entonces, las decisiones que voy tomando ya tengo en cuenta ese Facu actor también para que las cosas sucedan, pero también el productor no solo tiene en cuenta al actor, tiene en cuenta al público, tiene en cuenta un montón de El productor es el empresario cosas. detrás del actor, Sí. o sea, detrás de la producción teatral que existe, ¿no? O sea, porque es pararte detrás de lo que el público quiere ver y de pronto, o sea, darte vuelta y hablar con los actores, che, el público quiere ver esto, fíjense lo que hacen, ¿no? En Exacto, definitiva. y yo creo que ahí logré congeniar bien de todas maneras. Creo que logramos ir como con las decisiones a que yo como actor estuviera cómodo, pero también a que el público pudiera ver algo que es interesante y que le guste también, Claro, que tenga en definitiva, atractivo. eso corta los tickets, no sé, es como decís, che, Exactamente. Entonces, pensando un poco en todo eso, desde la apuesta, si bien había ciertas cosas y parámetros y lineamientos que nosotros teníamos que seguir por una cuestión de marca de la obra en sí, porque es una la obra obra que ya se viene, hace, claro. se hace en muchos lados del mundo. ¿Cómo se hace eso? ¿Vos compras una patente? Compras los No derechos. es que vos de una, che, me gustó esta obra, la vengo a hacer a Córdoba. Tenés que comprar los derechos, ¿Y es tenés que difícil hablar. comprar los derechos de una obra? No es difícil. Lo que es difícil a veces es que te lo hace, o sea, que el autor quiera que vos Lo reproduzcas, claro. exacto, y actúes esa obra en determinado lugar. Y vos tenés que mandar, me imagino, es como... Y nosotros tuvimos que, por ejemplo, decir, bueno, en qué ciudad le íbamos a hacer, quién era el actor que le iba a hacer, en este caso era yo mismo, pero digo, quién es el actor que la va a hacer, cómo va a ser la apuesta, en qué teatros pensás hacerla. ¿Y qué tal? ¿El actor le gustó todo? Sí, estaban chochos. ¿Vino a verla o no? Estaban contentos. No. No vino a verla, pero sí vieron un poco la previa en los ensayos. Gente de Buenos Aires la vio, pero el de Londres no. El de Londres no la vio. Bueno, tenés que ir a verla a Londres. Sí, me encantaría. De hecho, bueno, ahora se estaba haciendo en Broadway, en Nueva York. Sí. Tremendo, vamos. Tremendo. Tengo unas ganas, yo te digo. Está haciendo obviamente una apuesta espectacular de Broadway, no sabes lo que es una locura. Pero esa es la forma. O sea, cuando vos encontrás una obra, si es una obra que tiene derechos, vos podés averiguar y de esa manera empezás a escribirte. Y muchas veces es directamente con el autor. Wow. A veces son agencias que tienen ya comprado derechos de distintas obras, que tienen como una carpeta de obras donde vos podés elegir, che, quiero esta, cuánto sale, qué requiere, bla, bla, bla. Impresionante. Entonces, sí, es muy interesante ese mundillo. Che, Facu, ¿cómo es el mercado de Córdoba a la hora de elegir obras? ¿Te resultó fácil? Decís, bueno, quería producir esta obra, es la que me movilizó, la que me conectó de vuelta con mí. Mira, yo creo que, y analizando un poco con esta experiencia, ¿no? Creo que el público de Córdoba es un público que es muy cultural, que va a ver teatro. Creo que hay todavía una gran parte del público cordobés que no descubrió el teatro. Creo que, y un poco mi incentivo para esta obra, con esta obra, era poder atraer un poco a esa gente, y cuando veo el público que viene a vernos me doy cuenta que hay mucha gente que por ahí no es tan afín al teatro, pero que vienen a verlo porque les llegó por algún lado una recomendación. Hermoso. Y eso está buenísimo. Yo creo que el público es bastante exigente de todas maneras, lo cual me parece muy bueno, pero también me da la pauta de que hay muchísimo por explotar y me interesa muchísimo y me gusta, y me parece que hay algo importante que los artistas no tenemos que olvidar, es que el público va a ver cosas que le gustan y que por lo general después en el boca en boca se empieza a recomendar. Y hay que ser un poco más abiertos como artistas también y como productores quizás en las propuestas que podemos ofrecer. No quedarnos con cosas conceptuales y que son difíciles quizás para ver a cierto público, sino como ser bastante más claro en las historias que estamos contando y después la forma en la que lo contás. Porque si no todo el público está preparado para
todo tipo de teatro y me parece que hay que acercarse más a eso. Sí, yo a eso le sumaría que como cordobeses también tenemos que animarnos a recomendar más, ¿no? Total. A empujar más todo lo que ocurre acá, porque Total. en definitiva nos gusta algo, bueno, recomendarlo, date vuelta y, no sé, o publicá o contale a tu amigo o a tu compañero de laburo en la oficina el otro día. Y nada, alenta eso, ¿no? Eso me pasa mucho. Hay mucha gente que me dice, vine porque me la recomendaron, porque me dijeron, y muchas veces es eso, son o familia o compañeros de trabajo, es muy loco. De hecho, es un ejercicio, sí, es un sí, ejercicio. sí. Yo creo que si te gustó lo que viste y sentís que hay más personas que la tienen que ver, uno lo tiene que recomendar. Y aparte para que cada uno también vaya a vivir su propia experiencia. Una obra teatral es una pieza artística en vivo, la cual lo vuelve única y repetible. Exacto, no siempre ocurre igual. No. Entonces es lo que todavía para mí lo hace más interesante, más mágico, y es lo que yo disfruto mucho. Y que no la como puedes ver en tu artista. casa en Netflix después. Exacto. O sea, es ahí o ahí. Exacto, y es lo que yo disfruto mucho como artista y como productor también, pero como artista sobre todo, estando arriba del escenario en cada función, que se vuelva única, la hace mágico y me encanta. Facu, ¿y tenés ganas de seguir produciendo? Sí, tengo ganas. Esto me movilizó mucho y como que me encantó. Y de hecho, bueno, ya estamos un poco con la cabeza pensando en qué podría ser lo próximo. ¿Acá? Sí, Mirá. acá en Córdoba. Sí, yo creo que la idea sería tratar de seguir creciendo acá en Córdoba, de seguir contando propuestas interesantes y así estamos ahí en la búsqueda ahora un poco de obras. ¿Qué opinas de Carlos Paz, Mar del Plata? ¿Qué opinas del tipo de teatro, de obras que se llevan a estos lugares? A mí me gusta, a mí me divierte. Me parece, primero que nada, porque me parecen dos plazas súper importantes para lo que es la industria. Genera muchísimo trabajo dentro de nuestra industria y eso está buenísimo y siento que cada vez más hay más variedad de propuestas. Tenés obras que, como nosotros solemos decir internamente, como obras de verano, que claro, son un poco... pochocleras. Son más pochocleras o quizás, bueno, van más, por lo general apuntan un poco más a la comedia, pero porque también esto me parece que habla un poco de la lectura del público. Claro, de lo que quiere el público escuchar en enero, o sea, es totalmente. Como, sí. Entonces eso me parece interesante, me parece inteligente. Yo tuve la experiencia de un verano hacer Carlos Paz, que no había hecho nunca, y siempre había visto como una cosita, uy, qué onda. Siempre me divirtió el plan, pero nunca lo había hecho. Y de repente lo viví y a mí me divirtió mucho. A mí como actor me divirtió mucho, se trabaja mucho de todas maneras, pero a mí me encantó, me pareció divertido, me pareció que es algo que tiene que existir. Y esto, como te digo, hay distintas propuestas. Nosotros, si bien contábamos, era una comedia de verano, era una comedia efectista, pero era una comedia que tenía un trasfondo, que tenía algo que te dejaba pensar. Y eso es lo que a mí un poco también me interesa a la hora de elegir trabajos. Las historias que contamos, por lo general, me gustan que tengan algo atrás, que te dejen pensando y analizando un poco qué es lo que acaba de pasar arriba del escenario. Que entres de una manera y te vayas de otra. Digamos. Exacto, que te transforme. Yo con esta obra la elegí justamente por eso, porque sentía que había algo más allá de la comedia en sí, y se me volvió muy interesante y estuvo bueno. Pero me gusta que exista. Volviendo un poco a la pregunta. Sí, es necesario y cada vez más, obvio. Sí, está buenísimo, pero esto también, ¿no? Lo que recién decíamos, la lectura de lo que el público quiere. Sí. El público muchas veces en el verano quiere ir a ver eso, va a ver espectáculos muchas veces por eso, o porque quiere ir a ver a una figura que está en la obra, viste, como esta cuestión más cholula, si se quiere. Sí. Pero a la vez poder entregarle al público algo artístico que tenga contenido está buenísimo. Sí. Está bien. Yo creo que cada vez eso se está viendo más. No está siendo solamente humor, risas y de pronto cuerpos. Sí, total. Entonces creo que se le está dando como más contenido, que en definitiva la gente hoy, está dispuesta a ver más, ¿no? Está dispuesta, totalmente está dispuesta. Y creo que también es interesante el hecho de que uno como artista, me parece que no tiene que tener miedo si te toca jugar la comedia dicharachera y nada más y jugarlo, porque tampoco es fácil. No.
Entonces, no todos los actores lo pueden hacer. Entonces también eso... Es salirte del libreto todo el tiempo. Salirte del libreto, jugar en unos extremos que por ahí, exacto, jugar en algunos extremos que quizás no estás acostumbrado. No, y más hoy en donde también tenés 1000 ojos, en donde podés salir un poco de ahí y de pronto te miran todos. Y te pasa de todo, claro, totalmente. Es muy jugado, muy jugado. Sí, pero está bueno, es divertido. Facu, ¿cómo está la industria de los actores hoy? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo ves que está en términos, digamos, también productivos, ¿no? ¿Les está yendo bien? ¿Crees que...? Mira, yo creo que bajó bastante porque no se está produciendo mucho. ¿Eso por qué? Porque había algo que generaba muchísimo trabajo en Argentina y que era la producción de telenovelas, donde había elencos muy grandes, donde había Las muchos de Suar, actores, todas esas. Polka, Underground, bueno, Telefe hacía propias también con Estebanés, hacía Cris muchas, Morena. Cris Morena, y bajó un poco y se hacían muchísimos capítulos y estaban durante mucho tiempo grabando, entonces vos tenías como trabajo por mucho tiempo. No olvidemos que los actores somos trabajadores freelance, Sí, donde sí. trabajamos por proyectos y eso bajó mucho. Si bien llegaron las plataformas y están produciendo, no se está produciendo la cantidad que hubiésemos preferido. A nivel costos también, producir en Argentina se volvió muy caro. ¿Y eso en términos técnicos? En términos de todo, en términos económicos sobre todo, o sea, por la técnica, por lo que te sale, lo que te cuesta hacer un capítulo, por ejemplo, es un valor y tenés determinadas cosas que puedes cumplir y otras que O no. sea, ¿sale más caro producir una película en Argentina que producir una película en otra parte del mundo? En Uruguay, por ejemplo, que lo Wow. tenemos al lado. Está sucediendo mucho con la ¿Y eso industria. por qué? O sea... Y por cuestiones, muchas veces son también decisiones, me voy a meter en un tema que no estoy del todo como enterado, pero un poco sí, es que, por ejemplo, te digo por qué pasa esto, que se van a Uruguay quizás. Se van mucho a grabar a Uruguay y a una productora le conviene llevarse a todo un equipo desde Buenos Aires o desde Argentina Sí, alojarlos a Uruguay, allá. alojarlos allá, tenerlos viviendo allá durante determinado tiempo. Les conviene más eso que hacerlo en Buenos Aires. Hay muchos alivios fiscales, quizás incentivos fiscales en Uruguay que hacen que la industria se mueva para allá y lo hacen justamente para eso, para que se vayan a grabar allá y genere otro tipo de laburos allá, que quizás en Argentina no los tienen. Y bueno, en un momento también había una cuestión con las grandes productoras de streaming, quizás era que el tema por ahí de las divisas, que no se podían mover divisas fácilmente, Sí, entonces sí. también eso no colaboraba a que hubiera mucho más movimiento en realizar productos. Y básicamente eso, hoy en Argentina y lo que está sucediendo en Buenos Aires particularmente, el teatro a muchos actores los está salvando. Se están produciendo obras, algunas de unipersonales, otras con producciones un poco más grandes también, donde hay muchos productores teatrales que invierten mucho dinero para poder hacer grandes propuestas teatrales, que está buenísimo, pero también se vuelve muy costoso porque también va... no toda la gente va al teatro, pero se está moviendo mucho, por suerte, y creo que eso colabora y a nosotros los actores nos ayuda Obvio. a sobrevivir para poder hacer algo que nos gusta y bueno, Sí, ¿no? hasta que haya un replanteo en decir, che, esta industria hoy no está siendo vista o no está Exacto. siendo de alguna manera... Y hay algo, pues, que se retroalimentan mucho también, la televisión, el teatro, y hay algo, lo escuchaba el otro día, un gran productor teatral, que es Carlos Rottenberg, y él hablaba de algo real que sucedía, que está sucediendo hoy, es que al no haber hoy una televisión o ficciones en televisión abierta como había hace muchos Es que años... la gente no la consume. Exactamente. Primero, que no las consume. Segundo, que no se generan figuras nuevas, porque hoy las figuras que se generan son por streamings, por YouTube, desde otro lugar. Y no hace que la gente, ante lo que pasaba era, la gente te veía en una novela en la tele y ya después que vos estabas en una obra de teatro y la gente te quería ir a ver, automáticamente te quería ir a ver al teatro. Ahora cambió completamente Y las reglas del cambió juego. completamente. Entonces, la cercanía es distinta, con las redes sociales también pasó eso, que ya las redes sociales te acerca tanto al artista que admirás o que te gusta. Sí, vendría a ser la telenovela de antes. ¿no? Pero, Como- claro, pero que ya lo tenés a un clic Sí. en la mano, entonces, y podés ver toda su vida, todo lo que hace. Entonces no te genera tanta mística quizás después ir a verlo a un teatro como antes sí Qué sucedía. loco. ¿Y Pero por bueno, dónde cambia. está? O sea, ¿cuál es el replanteo ese que vos te imaginás que va a ser? Que antes era, nada, hacer una telenovela, salir a las 8 de la noche, 9 de la noche en Telefe, y hacer todos esos pasos. Después irse al verano a Carlos Paz, Mar del Plata, lo que sea. ¿Cómo es ahora? Yo no sé, no lo Me tengo intriga, del todo me intriga. claro. Yo también, a mí también. No lo tengo del todo claro, sinceramente. Es como que pienso No que... hay una fórmula. No, y realmente no hay una fórmula.
Y No le está sé. pasando también al periodismo convencional, También. o sea, no solamente a los actores, creo que de Está alguna cambiando un manera poco el están viviendo paradigma. el mismo jaque. Y está cambiando un poco el paradigma, me parece, de consumo, de forma de hacerlo, y yo creo que uno se tiene que adaptar. Sí, sí. Lamentablemente... Adaptar o generar estas nuevas reglas de juego también, porque Exactamente. hoy estás abierto a escribirla vos mismo. Exactamente. Y tenés esa posibilidad. Sí. Hoy, vos antes quizás para llegar hasta un lugar tenías que quizás laburar muchísimo, tener quizás hasta contactos, y de repente hoy cualquier desconocido puede hacer lo que sea y tiene acceso a cualquier cosa y tiene acceso a llegar a millones de personas. O sea, ¿vos crees que hoy es más democrático? Yo creo que es más democrático de todas maneras, sí. Yo creo que te da otra posibilidad porque esto que hablábamos, por ejemplo, al principio de cómo comencé yo. Yo comencé, me tuve que ir a Buenos Aires, me tuve que patear toda la ciudad para llevar currículums y tal y poder conocer un poco. Hoy eso ya no sucede, porque hoy ya las mismas productoras que hacen castings y tal, quizás ya buscan directamente en las redes. Y vos quizás ya por un follow o un mail ya tenés el acceso por lo menos a llegar y a presentarte. Y cambia. Y vos hoy tu currículum son tus redes sociales. Hoy en un casting vos vas y una de las primeras cosas que te preguntan, aparte del nombre, el apellido y la edad, es tus redes sociales. Entonces ellos ahí ya entran y ya ven ¿Cuál que vos fecha más? haces, ¿Tipo no haces. Instagram, LinkedIn? No. En nuestra área no, LinkedIn no tanto, yo creo, al menos para los artistas, ¿no? Por ahí para la parte técnica y No hay un producción. LinkedIn para artistas. No, Instagram. Mm. Instagram mismo me parece Instagram que es la cuenta más... Instagram y TikTok. TikTok Son las también. dos redes que hoy más te preguntan. Mira. Sí, como para verte, obviamente calculo que analizan la cantidad de seguidores, pero también analizan un poco qué es lo que haces, cómo te mostrás, qué es lo Sí, que sí, contás. Pero sí, hoy está mucho más. Facu, volviendo un eso. poco a la obra, porque también nosotros lo que queremos incentivar es que se consuma más. Me encanta. Contanos a dónde Me estás, horarios, días. Bueno, ahora estamos en el Teatro Ciudad de las Artes. Divino teatro. Divino teatro. Aparte estoy- para estacionar es cómodo. Sí, estoy muy feliz. Ahora en julio vamos a tener funciones el 25, 26 y 31 de julio. 25, 26 y 31 Y de 31 julio. vamos a estar ahí a las 19 horas. Pueden comprar las entradas por autoentrada. Ahí nos pueden encontrar buscando las cosas maravillosas y ahí están todas las funciones y pueden elegir la que les quede más cómodo. Estamos con intenciones obviamente de agregar funciones en agosto también, así que ya venimos haciéndola hace mucho, pero bueno, queremos Bueno, hay seguir que completar haciéndola. esos 3 días, así Sí, agosto. y seguramente en agosto vamos a completar, vamos a agregar, pues tenemos ganas de que la gente siga viniendo a ver esta obra y a conocer esta historia, porque es hermosa. Obvio, y te empieza a conocer a vos, a seguir a vos, o sea, es como También me pueden seguir. interesantísimo eso. Gracias. Facu, llegó el momento de probar suerte. A ver. El maní cordobés llega a todo el mundo y eso tiene que ver con Prodeman. ¿Qué lo produce? Lo desarrolla y lo lleva bien lejos. Te presento el maní de la fortuna. Adentro hay una frase y una pregunta que tiene que ver con animarse, innovar y emprender. Ok. Abrilo y veamos qué sucede. A ver, ahí. Leo, ¿no? Leo lo que Sí. dice. Toda evolución empieza con una decisión. ¿Qué decisión marcó un antes y un después en tu carrera? Ok. Creo que lo tengo. Creo que tengo dos momentos decisivos para mí. Uno fue el haber tomado la decisión de irme a Buenos Aires a buscar oportunidades, porque eso cambió totalmente mi vida. Y después creo que otra fue haber hecho esta obra, Las Cosas Maravillosas, haber decidido hacer Las Cosas Maravillosas. También me cambió la perspectiva de un montón de cosas y creo que eso fue muy decisivo para mí. Bárbaro, Facu. Facu, Totalmente. me entretiene mucho porque no sos un simple actor. Le das valor a toda esta industria, digamos. Me encanta. Y es por eso que estás acá, que bueno, que en definitiva es lo que queremos que siga sucediendo. Totalmente, y me parece que está bueno también. A mí me gusta como contar un poco mi experiencia para incentivar a otros a hacerlo, ¿viste? Como, che, no tengan miedo, confíen en que todo se puede dar, todo puede pasar, todo puede suceder. Hay que estar muy convencido de lo que uno quiere y tenerlo claro. No siempre la vida es recta y todo va sucediendo de forma recta, sino que a veces zigzagueas un poquito, pero si vos tenés el objetivo bien claro, No, tal las cual. cosas llegan. Y suma también el hecho de esa escucha interna que tuviste ahí, que sabías que había que ir, había que darle, meterle el pecho y que en definitiva iba a llegar. Totalmente, es así. Gracias, Facu. Por favor, un placer.